Porque y lo que vamos a ver bueno, no sé cómo vamos a andar hoy, pero lo que vamos a ver de librerías también son conceptos universales. ¿Sí? Hola Nico, ¿todo bien? aquí, chicos, ¿todo bien? Sí, se usa mucho, es muy universal, mucho el tema de las funciones, ¿no? Procedimientos, obviamente, y cuando más adelante vean en el segundo año tema de objetos, también van a ver en distintos paradigmas, si quieren, el tema de funciones, de procedimientos, y es base para algunos lenguajes, y para otros es una herramienta muy, muy utilizada, así que sí, es algo, te diría que es una de las bases para la programación. ¿Puede ser que en otros lenguajes tenga otro nombre que no sea procedimiento? Para crearlo puede ser que no se llame procedure para declararlo. Puede ser. En C# creo que había uno que se llamaba struct, como de una estructura, pero no sé si es lo mismo. No es lo mismo. La estructura es una estructura de datos que tiene que ver con la forma de armar o diseñar cómo vas a guardar la información ahí, ¿sí? Es como unificar la información de determinada forma, estructurarla de determinada forma para después acceder a esa información. Las funciones y los procedimientos tienen que ver con una porción de código que hace alguna operación programada. Una estructura de datos por sí misma lo único que hace es tener información, pero no la procesa. En cambio, los procedimientos y las funciones son los que procesan la información. Son los que tienen el algoritmo, por decirlo de alguna manera. Ah, claro, ok, gracias. Ahí, Diego, por ahí podés llegar a ver que haya estructuras que son clases. Una clase, es algo que ustedes van a ver el próximo año, que es una estructura que tiene una estructura, no quiero ser repetitivo, pero tiene una forma para almacenar la información, que son los atributos, y tiene otra parte que son los métodos, que tienen procedimientos y funciones. Entonces, cuando vos generás algún tipo de dato con esa clase, que termina siendo una estructura de una clase, lleva en su interior una forma de almacenar datos y una forma de procesar información. ¿Sí? Sí, por ahí, que justo por ahí tenía que vas ver a con ver, las clases. claro, por ahí vas a tener que, digamos, sean pacientes en eso, lo van a ver el año próximo en paradigmas, todo lo que son las clases, en realidad son objetos, y un objeto está definido por una clase, y esa clase dice cómo se guardan los datos y cómo se procesan o qué métodos tiene eso. Por ejemplo, a modo de ejemplo, una clase puede ser una persona. Una persona tiene atributos, por ejemplo, nombre, apellido, dirección, DNI, y puede tener altura. Peso, altura, y después puede tener métodos. O sea, todo eso son datos que guarda esa clase. Pero después tenés métodos que por ejemplo, acciones a las que responde ese objeto. Por ejemplo, persona, dame tu DNI, entonces yo voy, busco mi DNI y te lo doy. ¿Sí? Es una acción. Esa acción se hace a través de un procedimiento o una función que en objetos se llama métodos. Perdón, Nico. En este año ustedes van a ver, bueno, falta todavía unos días, pero vamos a empezar con el tema de una estructura de datos llamada registros, donde va a haber una sintaxis parecida a la que estaba comentando recién Nicolás, es decir, objeto punto propiedad igual a un determinado valor. Nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista de registro punto campo, pero la sintaxis es parecida. Y va a haber otro tema que no sé, Nico, si este año vamos a poder verlo, que es el tema de variables procedimentales, es decir, poderle a una variable inyectarle código.
que sería lo más parecido al que estabas comentando vos, ¿no? Sí. Eso está bueno porque vos después decís, bueno, persona, dame tu DNI, en vez de yo ir y buscar en tu billetera el DNI, te digo, persona, dame tu DNI. Ahora, la forma en la que vos vas a ir a buscar tu DNI puede ser agarrar la mano, la pones en el bolsillo, sacás la billetera, buscás el DNI, o capaz que el DNI lo tenés en el celular. Entonces, agarrás el celular, abrís la aplicación de Mi Argentina y te fijas ahí el DNI. Y se lo doy al que me lo pidió. En definitiva, el pedido es el mismo, el dato que se devuelve es el mismo, pero la forma en la que se accede al dato es distinto, ¿sí? Entonces, por eso está bueno eso que después en algún momento, el año que viene, lo van a ver como herencia y como polimorfismo. Pero no se preocupen mucho ahora por ese tema, pero sí está bueno porque es la pata inicial de lo que después se ve en objetos. Claro. Muy bien. Perfecto. Vamos a compartir. A ver. Clase 30, ¿no? Te la pasé, Nico, ¿no? Puede ser. Sí, me pasaste 29, sí. Clase 30. Había quedado un ejercicio para que practiquen, el tema este. Había quedado un ejercicio para que ustedes practiquen el tema de crear un procedimiento. ¿Puede ser? Procedimiento que creo que tenía que devolver la hipotenusa. O sea, ustedes tenían que entregarle a ese procedimiento los dos valores de catetos y tenía que devolver, en todo caso, el valor de la hipotenusa. ¿Puede ser, chicos? Sí. ¿Alguno se animó a hacerlo? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, con respecto a eso, para hablar del ejercicio que habíamos dejado, ¿sí? Creo que se tenía que llamar hipo, ¿puede ser, chicos? Creo que el nombre lo habíamos alcanzado a dar. Hipo, ¿puede ser? En el enunciado. Sí. Y el programa, no me acuerdo, pero ponele que habíamos dicho que eran el 4, ¿sí? Sí, ese mismo. Y variables. Recuerden, nosotros en estos ejercicios estamos poniendo BG para que se vayan acostumbrando ustedes que todo lo que declaren en la sección bar del programa, ¿sí? Son variables globales, pero después no es obligatorio llamarle BG, ¿sí? Pero bueno, voy a declarar 3 variables, ¿sí? Variables globales, ¿sí? Para estos catetos, y también una variable global para poder obtener después la hipotenusa. Desde el punto de vista del procedimiento, acá entraría el tema, ¿sí? La palabra para crear un procedimiento es procedure, ¿sí? Habrá que ver, como hablábamos hace un ratito, en otro lenguaje, cuál es la palabra, es la sintaxis, ¿sí? Para poder encarar el tema de la creación de un procedimiento. Acá es procedure, ¿sí? El nombre, habíamos dicho que iba a ser hipo, y teníamos dos parámetros formales, que eran los parámetros formales con los cuales ustedes, de entrada, además, con los cuales ustedes iban a enviar, ¿sí? Los catetos. Entonces podríamos poner un parámetro de cateto adyacente, del tipo real. Fíjate vos que no pusimos la palabrita var ahí adelante, punto y coma. Otro parámetro, ¿sí? Para el cateto opuesto,
también real, punto y coma, pero este procedimiento que recibe esos dos parámetros tiene que hacer el cálculo y devolver la hipotenusa. Para devolver la hipotenusa, necesito un parámetro formal, pero en todo caso de salida. En ese caso, teníamos que poner la palabra var, ¿sí? Y ahora sí, el parámetro, ¿sí?, de salida, ponerle que es PIP, del tipo real. ¿Sí? En un ratito vamos a mejorar un poco este del encabezado, pero bueno, hasta ahí habíamos llegado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo estoy declarando acá los parámetros? La cosa me frena. ¿Sí? El procedimiento puede llegar a tener variables, podría llegar a tener variables locales. Voy a poner una variable local, no es obligatorio, es solamente para recordar que el procedimiento puede tener su sección var, y ponerle que acá vos creás una variable PAUSI, ¿sí? Y la declarás como real. Vuelvo a repetir, esa PAUSI no es obligatoria. Comienza el cuerpo principal del procedimiento, ¿sí? Del procedimiento. Y bueno, si seguramente a ustedes, a estos dos parámetros, ¿sí?, a PCA y PCO, le van a llegar los valores, los números, ¿sí?, que son el cateto opuesto y el cateto, ¿sí?, adyacente, para calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, ya para utilizar ahora la variable local BAUSI, podríamos decir, ¿sí?, que BAUSI, dos puntos igual, va a ser igual al SQRT, ¿sí?, del SQR, del número que contiene el parámetro PCA, que representa al cateto adyacente, más el cuadrado, es decir, el SQR, perdón, el SQR, del parámetro que contiene al cateto opuesto. Y eso, por supuesto, la raíz cuadrada. ¿Quién lo tiene a la hipotenusa en este caso? BAUSI. BAUSI, que es variable local. BAUSI solo existe en el procedimiento, ¿sí?, en el procedimiento en el cual lo declaré. Si yo quiero sacarlo de este procedimiento, es decir, que pueda devolver este dato al programa que lo invoque, entonces a este parámetro que habíamos declarado, ¿sí?, a este parámetro, PIPO, que es un parámetro de salida, recuerden, PIPO, le voy a transferir el contenido de BAUSI. Vuelvo a repetir, acá directamente, en vez de BAUSI, podría haber usado directamente PIPO, no hay problema. O sea, recuerden, los parámetros que vos declarás acá, ¿sí?, entre paréntesis en el procedure, ¿sí?, los podés usar como variable. Fíjate vos que acá lo estoy usando para hacer un cálculo matemático, ¿sí?, no hay ningún problema. En definitiva, antes de que termine este procedimiento, es decir, antes de este en punto y coma, ¿sí?, al parámetro de salida PIPO, ¿sí?, PIPO, yo ya le transferí el contenido de BAUSI que tiene justamente el valor de la hipotenusa. Para probar este procedimiento, ustedes tenían que hacer un programa principal para ver cómo funcionaba, ¿sí? Este sería el cuerpo principal del programa, del TP004, ¿sí? Bueno, en este programa principal tendríamos que ingresar, ¿sí?, en la variable global BGSA el valor del cateto adyacente, en la variable global BGCO el valor del cateto opuesto. Vamos a suponer que acá el usuario, no sé, ingresa, ¿sí?, el número 3, ¿sí?, y acá ponerle que ingresa el número 4, ¿sí? Es decir, BGCA 3, BGCO 4. Si yo quiero invocar el procedimiento, recuerden que el procedimiento se invoca,
¿sí? Directamente poniendo el nombre del procedimiento. En este caso sería hipo. Y entre paréntesis, los parámetros necesarios. Si yo acá lo declaré al procedimiento hipo con 3 parámetros reales, indudablemente voy a tener que invocarlo, mandarlo a ejecutar con parámetros actuales también reales. En el caso de, si nosotros miramos el código, fíjate vos que, bueno, sabemos que el procedimiento hipo, en el primer parámetro que le tengo que pasar acá, después de abrir paréntesis, es el cateto adyacente. Es decir, que acá el cateto adyacente como parámetro formal sería la variable global BGCA. ¿Sí? Como parámetro, como segundo parámetro sería, en todo caso, como ustedes lo ven ahí, el cateto opuesto, acá representado como parámetro formal, actual, BGCO, coma. Y como último parámetro, estamos mirando acá el formal, es de salida, fíjate porque tiene la palabrita var, ¿sí? Entonces acá sí o sí tiene que estar representado por una variable, que habíamos dicho que iba a ser la variable global BGH. Los parámetros de entrada, ¿sí? BGCA y BGCO actuales de entrada, son variables en este caso. Pero habíamos aclarado la clase pasada que podrían ser constantes, no hay problema. Pero el parámetro actual que representa a un parámetro de salida, sí o sí tiene que ser variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ustedes, ¿sí?, cargaron este 3 y este 4, ¿sí?, en estas variables, ¿no? Con lo cual, BGCA, ¿sí?, que tiene un 3, cuando vos lo invocás, ¿sí?, BGCA lleva, en todo caso, en ese sentido, el de la flecha, ¿no?, lleva el número 3 al parámetro PCA. Es decir, los parámetros, fíjate vos, es como un puente, ¿sí? Es donde vos podés unir, ¿sí?, el actual con el formal, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que vos cargaste en la variable global BGCA, que es el 3, imaginemos, ¿sí?, fue a parar dentro del parámetro PCA de nuestro procedimiento. Y lo mismo, ¿sí?, con la variable BGCO. La variable BGCO que tiene este 4, ¿sí?, fue a parar, fíjate vos, ¿por qué fue a parar ahí? Porque es el segundo, o sea, acá se respeta también el orden, ¿sí? Es decir, este 4 que cargaste vos en la variable BGCO va a parar dentro, ¿sí?, del parámetro PCO. Lo resuelve, ¿sí?, este 5, que sería el valor de BAUSI, que sería la hipotenusa para este triángulo, ¿no?, pasa al parámetro PIPO, que es un parámetro de salida, es decir, que PIPO, ¿sí?, te devuelve el resultado, que sería 5, en este sentido. O sea, el tercer parámetro, que acá estaría representado por la variable BGH, ¿sí?, quedaría en todo caso cargado, ¿sí?, con ese 5, ¿sí? Es decir, cuando mandás a imprimir, si querés, en el programa principal, ¿sí?, cuando mandás a imprimir BGH, lo que vas a ver es el 5. ¿Quedó a modo de repaso de cómo estaban trabajando los parámetros, chicos? Preguntas muy importantes. ¿Eh? Es un ejercicio conceptual, bien por aquellos que lo pudieron implementar, ¿sí? Y aquellos chicos que no lo pudieron implementar, si me pudieron seguir ahora, ¿sí?, a modo de repaso de la clase anterior. ¿Cómo anduvieron? ¿Alguno lo hizo? ¿Lo había hecho durante la semana y funcionó? Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Sí, señor. Así es. No, eso es parte de la sintaxis, ¿sí? Es parte de la sintaxis, pero no es que tiene, o sea, puede ser que en otro lenguaje de programación, en la creación, ¿me entendés? Sea con coma, ¿está? También, ¿eh? Acá en Pascal es punto y coma, Sí, pero... te agrego algo, que en realidad Sí. se puede usar la coma, pero la coma tiene otro concepto cuando me lo estás declarando, que es separar cuando vos tenés el mismo tipo. ¿Está bien? Es a lo que voy ahora, claro, sí, Ah, ok. tenés razón. O Sí, sea, sí. no se puede con coma porque tiene otra función. Ah, ¿Sabes, muy Richard? bien. Por eso mismo. Ah, estoy de acuerdo con vos. Sí, sí, claro. O sea, el punto y coma le permite agrupar, que es lo que vamos a ver ahora. Claro, está bien, claro. Yo no entiendo muy bien cómo funciona, cómo está funcionando. O sea, creas el procedimiento con los parámetros, ¿no? Y haces el problema este, ¿no? Después lo llamás en el cuerpo principal y le Claro. estás dando un valor. ¿Qué serían? O sea, ¿qué estarías ingresando ahí en los read del begin? Estoy medio perdido. Claro. Vos estuviste el martes, ¿no? Estuve, pero no estuve en casa, lo estuve viendo porque no tuve internet y no tuve la compu, Ah, pero lo vi de lejos, o sea, lo estaba viendo, lo estuve copiando, pero mucho no llegué a entender, bueno, por decirlo. está bien. En realidad, sí, tu pregunta concreta es BGA, BGCA, BGCO y BGH, o el 3, el 4, algo como... Claro, o sea, no entiendo bien, o sea, cuando vos los Claro, ingresás, te soy concreto, o sea, para mí vos no viniste la clase pasada para explicarte. Bueno, entonces, porque si no yo te hago una explicación muy corta, ¿no? Por eso. Decime vos, ¿de dónde arranco? no, es que no, estoy medio perdido. Estoy intentando entenderlo bien, pero no puedo entenderlo. A ver. Bueno, fíjate vos, lo que nosotros estamos haciendo, en definitiva, es una porción de código, que en realidad el código sería la raíz cuadrada. Recuerden, chicos, esto es un ejercicio conceptual, ¿no? El procedimiento puede ser tan grande como todo un programa del parcial 1, si querés, ¿sí? Pero en definitiva, ¿sí? Este código, nosotros el cálculo matemático, en este ejemplo, ¿sí? Lo quisimos separar y meterlo en un procedimiento, ¿sí? Como detalle te diría, ¿sí? Que no tenés que usar variables globales, ¿sí? Las variables globales dentro del procedimiento. Entonces, ahí viene un tema, un primer problema a resolver, que eso se llama, ¿sí? Lo vas a leer, por ahí está en la clase pasada, ¿sí? Efecto lateral. Entonces, ¿cómo hago, ¿sí? Para comunicarme con el programa principal, ¿sí? Con el programa principal, vamos a estar por acá, ¿sí? Vos tenés un programa que es el principal, y por otro lado, tengo el procedimiento, ¿sí? Este es el procedimiento. Entonces, fíjate vos acá, ¿ves? Cuando yo pongo IPO, ¿sí? Sí. Ahí lo que está haciendo, el programa principal está mandando a ejecutar el procedimiento, ¿sí? ¿Eh? Ahora, los datos, o sea, los datos, vos los cargaste acá, en el programa principal, ¿sí? Ahí los cargaste, mirá, este read, estos dos read, ¿los ves? Sí. BGCA y BGCO. ¿Cómo hago, ¿sí? ¿Cómo hago para que esos datos que los cargué en este módulo, en este programa, pasen a un procedimiento? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para que un dato vaya de un módulo, también en este caso el programa principal, a un procedimiento? ¿Sí? Eso se logra con los parámetros, que es lo que vos estás viendo acá entre paréntesis que hemos creado. ¿Sí? Entonces, gracias al parámetro, ¿sí? Gracias a los parámetros, vos, con estas flechitas verdes que te estoy haciendo acá, serían los parámetros, ¿sí?
Y los parámetros pueden entrar en el procedimiento o pueden salir. Los que salen, que serían los parámetros de salida, acordate de esta palabrita, ¿sí? Son los que tienen var, ¿sí? Y los que entran, los parámetros de entrada, ¿sí? Son los que no tienen var, como estos dos. Ahora, si yo en la declaración puse 3 parámetros reales, cuando lo invoco, ¿sí? En el programa, también los tengo que invocar con 3 parámetros, ¿sí? Básicamente te quise hacer un breve resumen de lo que hagamos el martes. Vos te imaginas que, ¿sí? En 2 minutos, pero ahí está el tema, ¿sí? Ahí estaría el tema de los parámetros, ¿sí? El parámetro como medio para que vos puedas hacer que un dato que está acá en el programa principal vaya a parar, fíjate, seguí esta flecha verde, vaya a parar dentro de un parámetro, por supuesto que lo estás usando ahí en una operación matemática, ¿no? En este ejemplo. Sí, o sea, sabía que no pueden tener los mismos nombres, o algo así, entendí. Y lo de igual. Bueno, no me voy a meter hoy con los nombres. No me voy a meter con los nombres, ya lo hablamos. No, sí, lo escuché ayer, no podía preguntar, porque no me queda todo claro, pero lo llegué a escuchar. Igual lo de los parámetros, lo de entrada y salida, sí, yo lo sabía. Eso sí lo entendí. Ah, bueno. Bueno, quedó un poco más claro igual. Después lo voy a revisar mejor y listo. Lo más importante, Emiliano, es el tema de entender por ahí el concepto de los parámetros y cómo es que se llama del programa principal al procedimiento y ese procedimiento te devuelve el resultado. O sea, si vos esa parte medianamente la tenés conceptualmente entendida, como acá como está dibujado ahí en verde, después el resto son tecnicismos que con la práctica lo vas a ir sacando. Pero lo importante es entender este concepto. Sí. Gracias. Y una consulta chiquita. Sí, perdón. Pipo automáticamente, al terminar el procedimiento, se va a BGH. Así, por tema de orden, como Pipo está en el tercer lugar del procedimiento y es de salida, se va al tercer parámetro actual de Exacto. Es el BGH. A BGH. Sí, por el orden, vos lo dijiste, es por el orden. Muy bien. Gracias. Recuerden que la clase pasada lo pusimos. Perdón, Nico. No, está bien, el primero con el primero, el segundo, el tercero con el tercero. Si hay 3 declarados, tiene que haber 3 en la llamada. ¿Está bien? No puede haber más ni pueden ver menos. O sea, son 3 contra 3 en este caso, y siempre el primero va contra el primero, el segundo contra el segundo y el tercero contra el tercero. Es decir, lo que vos mandás en BGCA lo toma dentro del procedimiento el parámetro PCA. Sí, lo de BGH, que se manda, que en realidad recibe BGH, lo recibe de PIPO. Fíjate que las flechas van como para arriba en los primeros 2, que significa que lo meten, que la información que está en BGCA y en BGCO entra en el procedimiento, y el procedimiento responde en el último, que es el var PIPO, ahí donde marca Oscar, lo devuelve a BGH, ¿sí? Y después utilizás el valor resultado que lo tenés ahí en BGH. Claro, y dependiendo si es de entrada o salida, o entra o sale, tal cual. Claro, por ahora sí. Claro, bueno, por ahora sí. Recuerden que la clase pasada les dije que no les estaba diciendo toda la verdad, ¿sí? O sea, hay cosas que todavía no aclaramos. Ahora vamos a aclarar algunas. Pero sí creo que comentamos esto. Que ese procedimiento IPO, que ahora vos lo estás viendo y estás analizando el código, lo podemos seguir, podría llegar a no estar acá. Estar en un lugar llamado, ¿sí?, librería, ¿sí? Y que vos lo podés usar, o sea, vos lo podrías invocar a IPO, aunque esté en otro lugar grabado, ¿sí? Entonces ahí ya tenés que confiar, ¿sí? Mirá, los 2 primeros parámetros, los 2 primeros datos que vos le das son los catetos, adyacente y el opuesto, y el tercer parámetro, lo que vos pongas como variable cuando lo invocás, ahí vas a tener la hipotenusa, ¿sí? Acá porque ustedes están viendo el código de IPO, ¿sí? Cómo está armado.
Entonces acá sí estás viendo, bueno, es el parámetro el cateto adyacente, opuesto, y después devuelve la hipotenusa. Perfecto. Pero si ese procedimiento yo lo tengo en otro lugar, yo lo único que te voy a decir a vos es, mirá, hay un procedimiento llamado hipo. Invocalo, mandalo a ejecutar con el cateto adyacente, el cateto opuesto, y el tercer parámetro es la hipotenusa. O sea, lo que te estoy diciendo solamente es cómo lo invocás acá. ¿Estamos de acuerdo? Vos ya no sabés cómo está construido, ¿sí?, internamente hipo, ¿sí? Pero sí yo te tengo que dar el orden y de qué tipo son, ¿no? Reales, ¿sí? Y cuántos parámetros se va a usar. Eso sí te lo tengo que dar. ¿Sí? Y creo que también habíamos comentado, dijimos, fíjate un lenguaje de programación que no existe, dijimos lenguaje delta, ¿no? Y para hacer mención que en realidad una sentencia no deja de ser un procedimiento, ¿sí? Lo que pasa es que ya lo tiene incorporado, lo tiene como nativo el lenguaje de programación, ¿sí? Bien. Empecemos con algunos detalles, ¿sí? Podemos justamente lo que comentaba, podemos agrupar, ¿sí?, parámetros cuando ustedes lo declaran, ¿sí? Ahora, acá, siempre y cuando, ¿sí?, si son del mismo tipo, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés el procedure, cuando estás declarando, y ponemos el nombre del procedimiento, ¿sí?, entre paréntesis, vos podrías poner parámetro formal 1, coma, parámetro formal 2, coma, parámetro formal n, y debido a que estos tres parámetros de entrada, ¿sí?, son del mismo tipo, lo podemos agrupar ahí. ¿Sí? 2 puntos y un tipo. Punto y coma, pero puede ser que también exista, ¿sí?, un parámetro, ponele formal 3, ¿sí?, un parámetro formal 4, que estos dos son del mismo tipo. Entonces los podría agrupar y ponerlos ahí, agrupándolos del mismo tipo. Y con los parámetros de salida pasaría lo mismo, ¿sí? Yo podría poner var, ¿sí?, y acá ponele un parámetro formal 5, coma, parámetro. Vamos a ponerlo ahí. Parámetro formal 6, 2 puntos, de un determinado tipo. Ah, bueno, acá podría haber pasado, pero vamos a ampliarlo un poquito más. Puede ser que tenga otro parámetro de otro tipo, también de salida, ¿no? Entonces, ponele, puede ser que yo tenga algo así. ¿Por qué no pude ponerlo a PF7 agrupado? Porque eran de distinto tipo, ¿sí? Fíjate vos lo que hablábamos, ¿sí?, lo de las comas, ¿sí?, y el punto y coma, ¿sí? Ahí sí, y tienen los puntos y coma, ¿lo ves? Pero después, las otras son comas, ¿está bien? ¿Preguntas ahí? Una pregunta, Sí, sí. media tonta, pero ¿se puede poner un parámetro de entrada después de uno de salida? Sí, Pues, sí, cómo no. bien. Hago un ejemplo de esto y enseguida analizamos lo que decís vos. A ver. Ejemplo, ponele, ¿no? Procedure, ¿sí? Procedimiento cálculo, imaginemos, ¿sí? Y tenemos un parámetro X, un parámetro Y
ambos, poner que sean enteros, ¿sí? Punto y coma, y tengo un parámetro PL, ¿sí? Que es del tipo char, ¿sí? Y tengo un parámetros de salida, ponele, ¿no? Un parámetro Ppro, ¿sí? Coma Pmaxi, también enteros. O sea, fíjate vos, estos tres, Px, Pi y Pl, ¿sí? Son de entrada. ¿Por qué ninguno tiene la palabrita var adelante? ¿Va bien? Px y Pi los pude agrupar porque son enteros, ¿sí? PL no lo pude agrupar porque al parecer es del tipo char. Observen los puntos y comas. Ppro y Pmaxi son enteros. Bueno, tendría que ser reales porque seguramente el promedio, pero bueno. Pero fíjate vos que le pusimos la palabrita var adelante, ¿sí? Con lo cual, Ppro y Pmaxi son, en todo caso, parámetros de salida. ¿Preguntas? Se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra en todo caso que los primeros parámetros que uno declara, ¿sí? Sean los parámetros de entrada y los de salida, en todo caso, al final de la lista. Pero ustedes podrían alterar el orden, no habría problema, ¿sí? O sea, no es obligatorio mantener ese orden. O sea, con respecto a lo que preguntó el compañero, ¿sí? Podemos, ¿sí? Recuerden, podemos declarar primero los parámetros formales de salida. No hay problema. O mezclado, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, todo lo que sea mezcla atenta un poco contra el orden, ¿no? Pero si después vos cuando lo mandás a ejecutar al procedimiento tenés claro cuál es el orden, de cuál es el de entrada, cuál es el de salida, no hay problema. Pero digamos, con respecto a esto, les decía, ¿no? Que vos podrías tener un procedimiento un procedimiento A, imaginemos, que digas, bueno, mira, tiene un parámetro, ¿sí? Px real, que es de salida, tiene un parámetro Pi, fíjate vos que no le punto y coma, ¿no? El detalle del punto y coma, 2 puntos, de entrada, y fíjate, tiene un parámetro de salida, PZ del tipo char. Poner. Fíjate vos acá bien mezclado, ¿no? Salida, entrada y otro de salida al final. ¿Sí? No hay problema. ¿Está bien? Ahora, si vos querés mantener un orden, ¿sí? Mantener un orden, por ahí no está mal, ¿sí? Primero los parámetros de entrada y al final de la lista, como está ahí arriba, los parámetros de salida. Pero en realidad funciona igual. Siempre y cuando lo invoques, respetes el orden, ¿sí? Que vos tengas claro cuál es el de entrada y cuál es el de salida. ¿Preguntas? No. Muy bien. Perfecto. Y, bien. Entonces, vamos a suponer ahora, ¿sí? En estos primeros, claro, porque en realidad analizamos el tema del procedimiento, hicimos la clase pasada y ahora
también seguimos con ese tema, pero todavía no hablamos de la programación modular, o sea, todavía no dividimos el problema en un problema, el gran problema en problemas más chicos y tratar de encontrar, ¿sí?, la solución a cada uno de esos problemas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a meternos con el tema de programación modular, y en este caso propongo, para que le vayamos tomando la mano, diseñar en principio, ¿sí?, para estos primeros ejercicios, ¿sí?, vamos a diseñar, ¿sí?, 3 módulos, lo cual, por supuesto, todavía funciones no sabemos, así que no nos va a quedar otra de hacerlo con procedimientos, ¿no? Un módulo, ¿sí?, un módulo donde vamos a ingresar los datos. Otro módulo para hacer los cálculos, para calcular. Y otro módulo, un tercer módulo, para imprimir. O sea, vamos a crear, por ejemplo, ¿sí?, decimos, bueno, ¿sí?, por ejemplo, ¿no?, que se ingresa, el radio de una circunferencia, imprimir, tenemos que hallar e imprimir, ¿no? ¿Sí? El perímetro y superficie. Entonces, vamos a suponer que este es, ¿sí?, nuestro módulo, ¿sí? Todavía no pude sacarlo de la curva esta, disculpen, chicos. Programa principal, vamos a llamarle círculo, pero a este problema grande lo vamos a dividir en 3. Vamos a dividirlo en un primer problema a solucionar, que va a ser el ingreso. ¿El ingreso de qué? Del radio. Otro problema a solucionar, ¿sí?, va a ser el cálculo PS, ¿sí?, de perímetro y superficie. Y otro problema a solucionar es el tema de imprimir. Por supuesto, lo que quiero es imprimir en este procedimiento, por supuesto, el perímetro y la superficie, ¿sí? Bien. Es muy chico el problema en sí, pero en definitiva lo dividimos, ¿sí? Y acá podríamos hacer una división de tareas, ya, y decir, bueno, acá el grupo de alumnos solamente se tienen que preocupar por desarrollar el procedimiento ingreso. Y ese procedimiento ingreso, ¿cuál es el objetivo de este procedimiento ingreso? Solamente ingresar el radio, que es el único dato, ¿sí?, que tenemos que hacer en este ejercicio. Ingresar el dato, perdón,
el usuario va a ingresar el dato acá y ese radio lo va a tener que devolver al programa principal, ¿sí? Radio. ¿Sí? Lo va a tener que devolver al programa principal, que es círculo. Cálculo PS. Cálculo PS va a tener que recibir el programa principal en radio, ¿sí? El radio. Y va a tener que devolver dos cosas, ¿sí? Va a tener que devolver el perímetro y va a tener que devolver la superficie. Y el procedimiento imprimir PS va a recibir, en todo caso, el perímetro y la superficie a imprimir, ¿sí? Pero fíjate vos, te dice con estas flechas verdes, para que ustedes vean, ¿sí? Todas las comunicaciones que vamos a tener con cada módulo, ¿sí? Y el programa principal, que acá el programa principal sería círculo, ¿sí? El nivel 0 de este árbol sería círculo. Y círculo manda a ejecutar al procedimiento ingreso, al procedimiento cálculo PS, al procedimiento imprimir PS. Nosotros ahora en esta reunión, imaginemos que es una reunión, ¿sí? Es una reunión además. Pero antes de dividir las tareas, podríamos decir, bueno, radio es real, es del tipo real, P y S son perímetros, perdón, yo porque no tenía mucho lugar para escribir, chicos, pero estamos de acuerdo que cuando puse P, ¿sí? Me refería al perímetro, ¿no? Y perímetro y S a la superficie, ¿sí? A la superficie, perdón, ¿qué hice? ¿Sí? Bueno, radio sí, ahí quedó radio, ¿sí? O sea, y los tenemos que poner de acuerdo, ya antes de hacer la división de tareas, ¿sí? Que estos tres datos, ¿sí? Van a ser del tipo real. Una vez que eso quedó ya estimado, ¿sí? Dicho, conversado, ahora sí podemos hacer la división de tareas. Y podemos decir, bueno, el grupo que le tocó hacer el procedimiento de ingreso, bueno, le dan prolijidad, le dan mensaje y demás, pero ahí el usuario va a cargar, ¿sí? El radio de un círculo y ese radio tiene que ser devuelto al programa principal que se llama círculo. Al que le tocó cálculo PS, ¿sí? Va a tener que tener en cuenta que recibe del programa principal círculo el radio y tiene que devolver dos parámetros de salida. Uno para el perímetro y otro para la superficie. El perímetro sería 2pi por radio, ¿sí? Y la superficie pi por radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Por recordar, ¿no? Y al grupo que le tocó imprimir PS, va a recibir, ¿sí? Como parámetro, imprimir PS, dos parámetros, el del perímetro y la superficie. Una vez que vos haces esa división, que queda claro qué es lo que se pide, cada uno de esos grupos podría trabajar separado. Y en un momento dado, por supuesto, me dan los códigos de los tres procedimientos, lo incorporamos en el programa principal círculo y ya tendría que salir andando, ¿sí? Por supuesto que ahora vamos a hacer todo nosotros, ¿sí? Pero en realidad, una vez que esto está en claro, o sea, esta división de módulos estaría claro, cada grupo después, ¿sí? Comienza a trabajar por su parte. Por supuesto, como ustedes vieron, primero nos preocupamos en entender lo que se pedía, por eso pi por radio al cuadrado, 2pi por radio, o sea, cuáles eran las operaciones matemáticas en definitiva, y algo muy importante, cómo iba a ser, ¿sí? El traslado de datos, de dónde hasta dónde, y del tipo que son, ¿sí? ¿Preguntas? Antes de seguir. Sí, cada módulo representa un procedimiento, ¿no? Tal cual, ahora vas a ver, muy bien. Cada módulo de esos es un procedimiento. Muy bien.
podría llegar a ser una función, pero lo que pasa es que funciones todavía no encaramos, entonces por eso lo vamos a resolver con procedimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? El jefe. No, eso ya nos pusimos de acuerdo ahora. Estamos todos juntos. Ingreso, me tiene que devolver un parámetro real, que es el radio, nada más. Es lo único que yo necesito saber. Ingreso me va a devolver un parámetro real, que es el radio. No, fíjate. Mira acá. Imagínate que el procedimiento HIPO, vos no lo estás leyendo, ¿sí? No lo podés ver a este procedimiento HIPO, ¿sí? Justamente está en una librería, pero hace de cuenta que no lo podés ver ahora. Vos lo único que sabés, ¿sí? Es que para invocar a ese procedimiento tenés que poner el nombre HIPO, paréntesis, cateto adyacente, coma, cateto opuesto, coma, y te devuelve la hipotenusa. Vos sí sabés que es BGACA, BGCO y BGH porque son tus variables globales, pero vos no sabés los nombres de los parámetros. Mirá que le puso el diseñador de ese procedimiento HIPO, ¿lo ves? PCA. Vos ni sabés que existe el PCA, si no lo... Sí, señor, eso sí, eso sí. Eso te lo tienen que aclarar. ¿Por qué? Porque fíjate vos si al diseñador, al parámetro de salida lo puso en primer lugar. Entonces, BGH no puede ser el tercero, tiene que ser el primero, ¿me entendés? Le tiene que dar el orden. Perfecto. Sí hay una información, por supuesto, imagínate, vos tenés, para ver que volvemos, vos tenés el enunciado, obviamente, hasta en esa primera reunión donde está esta estructura, ¿sí? Ahí, bueno, ingreso al radio, o sea, que quede claro cuáles son los, ¿me entendés? Lo que tenemos que hacer. Por supuesto, pero una vez que queda claro cuáles son las comunicaciones entre cada módulo, en este caso entre el principal y los módulos estos que serían por ahora de primer nivel, ya después sí, cada grupo puede trabajar separado, no habría problema. No habría problema. Muy bien. Y voy a ampliar acá. Bueno, me quedó en la otra pestaña, pero tenganlo en cuenta ustedes. Entonces, vamos a suponer program, ¿sí? El nombre del programa principal era Círculo, ¿sí? Variables globales, ¿sí? Una variable para el radio, ¿sí? Una variable global para para el perímetro, ¿sí? Y una variable global para la superficie, todas reales, variables globales, ¿sí? Y ahora, vamos a suponer el procedimiento ingresar, que lo único que tiene que hacer este procedimiento ingresar es devolver al programa principal. Entonces lo que me tiene que devolver va a tener que ser var, un parámetro que representa, del tipo real, que va a representar al radio. Fíjate vos que este procedure ingresar lo hizo un grupo, ¿sí? Ponele, ¿no?
Él inventó ya un nombre ese, PR real. ¿Sí? No hay ningún problema. Como código de este procedimiento, en definitiva, lo único que va a tener va a ser un read line, donde carga el valor de PR. ¿Sí? Y ahí termina este procedimiento. Este procedimiento, ingresar, bueno, en este caso lo estamos haciendo todos nosotros, ¿no? Pero lo pudo haber hecho otra persona, ¿sí? Y fíjate vos que si él respeta que el parámetro que me devuelve es real, ¿sí? Está todo bien. Por supuesto que esto podría estar acompañado con mensaje, cálculo, ingrese el radio, en fin, ¿no? El otro procedimiento que teníamos que crear era el procedimiento, quiero respetar el nombre, cálculo PS, ¿sí? Procedimiento cálculo PS. Cálculo PS tiene un parámetro de entrada, que es el radio. Fíjate vos, no tengo por qué respetar el mismo nombre de parámetro. Mirá, a propósito le puse acá per radio, ¿lo ves? Porque la persona que le tocó hacer cálculo PS, por ahí no es el mismo que hizo procedure ingresar. El que fabricó ingresar, él le llamó al parámetro PR. Pero el que fabrica a cálculo PS le quiere llamar per radio. Él tiene toda esa libertad. Si son grupos separados, ¿sí? Y este me tiene que devolver dos cosas. Que era el perímetro, que lo vamos a devolver en pper, y en el parámetro psub, los dos reales. Acá agrupé, ¿lo ven, chicos? Bien. Cuerpo principal, ¿sí? Bueno, voy a poner variable auxiliar, chicos, para no olvidarnos. Pero esta variable auxiliar, perdón, una variable local, que le voy a llamar b diámetro. Que va a ser del tipo, porque lo que quiero hacer, comienza el procedimiento cálculo PS a b diámetro, que es una variable local, dos puntos igual, va a ser igual a 2 multiplicado el parámetro de per radio. ¿Va bien? Y el perímetro, ¿sí? Entonces, el parámetro de salida pper ¿sí? Va a ser ¿sí? Pper va a ser el diámetro, 3,14, perdón, 3,14 por el contenido de B diámetro, ¿sí? Y P sub, la superficie, sería pi por radio al cuadrado, o sea, 3,14 por el radio al cuadrado, que sería SQR, ¿de quién? De P radio, ¿no? Bien, fíjate vos que pper es un parámetro de salida, p sub es el otro parámetro de salida. Y acá terminaría el otro procedimiento, el de cálculo. Pero nos falta un tercer procedimiento, que era el procedimiento de imprimir. Procedimiento de imprimir, procedure imprimir, creo que lo habíamos llamado, perdón, imprimir PS, que
tiene dos parámetros de entrada, ¿sí? Tiene el parámetro de entrada en el cual le entregamos el perímetro. Bueno, fue una casualidad, chicos, disculpen, porque no es obligatorio, porque acá le llamé Pepper y acá Pepper, y funciona de hecho, ¿sí? Pero no es obligatorio, o sea, fíjate vos que acá a propósito le voy a poner PSUPE en vez de PSUP, ¿sí? ¿Por qué? Porque este procedimiento lo puede crear otro grupo, y él tiene la libertad de poner los nombres de parámetros que quieran, basta que mantenga que son de entrada y que son dos de entrada y son reales, está todo bien. Bien. ¿Se escucha ahí, chicos? Perdón. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, este procedimiento lo que tiene es mandar a imprimir, ¿sí? El perímetro, ponele que lo mandamos a imprimir, ¿sí? Coma y la superficie, parámetro PSUP. Para que no les aparezca notación científica, pusimos el ancho y los decimales. Y acá termina este procedimiento. Ahora, ahí están declarados los tres procedimientos. Vamos a seguir por acá ahora. Tenemos que invocar estos tres procedimientos, ¿sí? Entonces, cuerpo principal del programa, ¿sí? Y tenemos que invocar al procedimiento ingresar. Ingresar, ¿cuántos parámetros tiene? Uno solo, tiene que ser real. ¿Y qué me devolvía? El radio. Bueno, yo había creado una variable global llamada VGRadio, con lo cual el radio que me ingrese el usuario en este parámetro, PR, va a venir a parar dentro de VGRadio. El segundo procedimiento, el de cálculo, que es el que vamos a mandar a ejecutar, cálculo PS, le tenemos que dar, ¿sí? Fíjate vos acá en la declaración, el radio como primer parámetro. Acá lo tengo como parámetro actual, la variable VGRadio, coma. ¿Y qué me devuelve? El perímetro, ¿sí? El perímetro yo le preparé una variable VGPER. Coma. Y me devuelve también la superficie. Habíamos declarado la variable VGSUP. Y ahí invoqué a cálculo PS con las tres variables globales, siendo la primera un parámetro de entrada y las otras dos de salida, actuales, ¿no? Y me falta imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Vamos a imprimir invocando al procedimiento imprimir PS, que está esperando el perímetro y la superficie. Entonces, acá está representado por la variable global VGPER, VGSUP. Y este sería el cuerpo principal del programa. Claro, mirando el cuerpo principal del programa, pues che, es re fácil esto. Mirá, ingresar, calculo PS, imprimir PS. Chao. Mirá, fantástico. Sí, pero en realidad el código está embebido dentro de los procedimientos, ¿sí? Imaginemos nosotros ahora que ese cálculo PS está en una librería, ¿sí? No está acá, ¿sí? O sea, ni vos lo hiciste. Lo único que haces es invocarlo con VGRadio, VGPER y VGSUB, ¿sí? Preguntas, chicos, disculpen.
Está bien, está bien. Fíjate, cuando te decía, yo hace mucho, ¿no? Te decía, mira, ese QR te permite elevar al cuadrado. Entre paréntesis, ¿sí? Ponele el número que vos querés elevar al cuadrado. Y él te va a devolver el cuadrado, ¿o no? Acá pasaría algo similar, ¿sí? A vos te tienen que decir, mira, manda a ejecutar cálculo PS. A él le vas a tener que dar el radio y él te devuelve el perímetro y la superficie. Ah, bueno, ese es nativo, está en una librería, digamos, estándar de Pascal, como es nativo, no lo tuviste que fabricar vos. Perdón. Ah, bueno, pará. No, yo entendí mal. Perdón, yo interpreté mal tu pregunta. Lo de la librería después vemos cómo se usa y demás, ¿sí? ¿No sería, profe, como SQR, digamos, algo que ya conocemos? El procedimiento no sería igual, que ya sabemos que está. Claro, pero Sería- me parece que Ricardo quiere ver cómo es el tema de la librería en sí, ¿sí? Dónde va a estar, dónde va a estar grabada, cómo la invocamos, ¿sí? Me parece, no sé. Pero, mirá, no avancemos, Richard, no avancemos. A ver, en este código que vos lo estás viendo ahora, acá en la pizarra, ¿sí? Vos no te queda dudas de cómo tenés que invocarlo, porque ahora lo estás viendo, lo estás viendo. Y lo ves, o sea, vos me decís, si yo lo veo, no tengo drama me doy cuenta de cómo lo tengo que mandar a ejecutar. Ah, esa es mi pregunta. Claro, está bien. Cuando veamos librerías, ahí te vas a dar cuenta, pero obviamente que alguien te tiene que decir cómo funciona ese procedimiento y cuáles son los parámetros con los cuales trabaja, ¿sí? Eso te lo tienen que decir. Porque fíjate vos, acá vos tenés que saber que cálculo PS, el primero es de entrada y los otros dos son de salida, ¿sí? Bueno, ¿dónde está? Va a estar grabado en un directorio en la librería, en un directorio de Pascal, porque la vas a crear vos, la vamos a crear nosotros acá en clase y vos la vas a grabar. El tema es que va a estar grabada en un lugar, ¿sí? Pero vos ya no lo vas a ver el código, ¿sí? ¿Ah? Lo que sí vos vas a saber que hay un procedimiento llamado cálculo PS, ¿sí? Que vos le das, cálculo PS va a estar acá adentro, pero ya no lo vas a ver. Lo que sí vos vas a saber que cada vez que vos hagas cálculo PS, ¿sí? Y le pongas acá, ¿sí? 8 y acá le pongas X, Y, ponele, ¿no? En X vas a tener el perímetro y en Y vas a tener la superficie de una circunferencia de 8 de radio. Lo que pasa es que no vimos librería todavía, pero bueno, ya lo vamos a ver. ¿Preguntas? Había unos cosas que levantar. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede hacer por ejemplo acá, vos poner en el programa principal, en el cuerpo principal, únicamente no sé si iría el ingresar BG radio y desde ese proceso llamar a otro proceso y de ese proceso llamar al otro y ya que ahí haga todo de una? Claro, muy bien. Vos decís, claro, muy bien.
Aunque Yo no sé cómo acá, sería ahí. porque, sí, vos decías ingreso, pero de ingreso dependan las otras dos, una estructura distinta, algo así. Sí, exacto. Cálculo y acá era imprimir. Sí, lo que pasa es que yo no lo planteé así a este árbol. ¿Te acordás que yo los puse los tres del mismo nivel? Sí, eso que lo planteaste vos distinto. Pero quería saber si Sí, se podía hacer de esa forma. sí, se puede hacer, pero te tengo que contar algunos detalles. ¿Me entendés? Ah. Cuando un procedimiento adentro tiene otros procedimientos. Listo. ¿Me entendés? Que eso todavía no lo vimos, pero Sí. de hecho que lo tenemos que ver, sí, claro. Porque a vos que te tocó ponerle cálculo PS, tu grupo de trabajo tiene que hacer cálculo PS. Esto quedó acá. Vos te llevas a cálculo PS, pero cálculo PS, si querés, vos lo podés dividir en otros módulos, porque es tu problema ahora resolver. Por ahí, cálculo PS pasa a ser el principal de 38 módulos que van a estar acá abajo, que todos van a depender de vos. Exacto. Entonces, por eso tenemos que ver ese tema, ¿no? Que decís vos, o sea, una estructura de este estilo, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Había otro compañero que había levantado la mano. La profe, no, era la misma pregunta, justo, para llamar un procedimiento dentro de otro. Claro, lo que pasa es que eso todavía no lo vimos, pero bueno, de hecho, ¿sí? Fíjate vos que acá los tres son del mismo nivel, ¿sí? Los tres fueron invocados desde círculo, ¿sí? Y entonces, sí, ya vamos a ver cuando un procedimiento tenga otros procedimientos adentro, ¿no? Desde ya. ¿Quedó, chicos, hasta ahí? ¿Va bien? Ahí me surgió otra duda. ¿Sí? Si yo tengo un procedimiento que ya sé que la salida va a ser, por ejemplo, un entero, Sí. ¿puedo usarlo como si fuera una variable? ¿Ponerlo? Es decir, No. imprimirme y ese proceso, como si fuera una función. Fíjate vos, no, claro, justamente, no es una función. Muy bien, vos lo dijiste. Fíjate que acá, cálculo PS, ¿ves los parámetros de salida cómo están? VG-PER y VG-SUB, ¿lo ves ahí? Claro, yo traté Aunque de me devuelva hacerlo. uno solo, ponerle que sea VG-PER, ¿sí? No lo puedo usar así directamente a cálculo PS para dentro de una operación matemática. Claro. Yo traté de hacerlo en Pascal, en el Free Pascal, pero no me salió, pensé que había hecho algo mal. No. Por eso dijimos, el procedimiento se invoca, o sea, para hacerlo funcionar el procedimiento, es el nombre del procedimiento y sus parámetros actuales. No puede ser usado, lo que pasa es que no te puse, no puede ser usado. Te dije, se invoca así, pero todo lo que no te dije no se puede, o sea, no lo puedo usar directamente en un if, no lo puedo usar como condición, ¿me entendés? Se invoca así. Por supuesto que después que lo invocás, VG-PER y VG-SUB sí son variables y las podés usar. Claro, ok. Eso sí. Listo, gracias. No, por favor. ¿Quedó, chicos? ¿Preguntas? Bueno, grabo, Nico, y Dale. nos vemos, si Dios quiere, chicos, el día martes. Buen fin de semana. Chao, chicos. Nos vemos.